Petro lo eligieron como presidente, pero eso no cambió el hecho de que varios clanes políticos hayan retomado el poder, como en las gobernaciones, donde esos mismos clanes pusieron a sus fichas y ganaron. Aquí nosotros les mostramos quiénes y cómo fue que ahora están en el poder. Usted se sorprendería si le digo que hay una empresa que tuvo contratos por más de 10.000 millones de pesos con el Estado y que financió la campaña de Dilian Francisca Toro para la gobernación del Valle, porque si no, entonces usted se sorprendería si le digo que esa misma empresa firmó esos contratos con la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle y la imprenta departamental desde el año 2016, época para la cual Dilian ya era gobernadora en su primer periodo. ¿No lo sorprende eso? Y quizás saber que esa misma empresa Metrovía no solo le dio 54 millones de pesos a Dilian para la gobernación, sino que también 105 millones de pesos a personajes del pacto histórico como Iván Cepeda, Roy Barreras y otros 11 políticos los cuales antes eran candidatos para el Senado. ¿Tampoco lo sorprende eso? Porque si no, entonces creo que quizás se vaya a sorprender cuando sepa que hay un donante de la campaña de Dilian que aportó 500 millones de pesos y que antes era director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional en la época que Dilian era gobernadora. ¿No le parece raro eso? ¿Tampoco le parece raro? ¿Es en serio? Y digamos, ¿y si le digo que esa persona trabajó 67 horas desde el año 2016 y 2018, ¿no le parece extraño? Pero bueno, es cierto, aquí le va a parecer extraño que un funcionario público trabaje tanto. Pero, digamos, ¿no lo sorprendería entonces saber que Serrano Plaza, el generoso donante de los 500 millones de pesos, aparece en la empresa distribuidora y comercializadora de energía, la cual tiene como exgerente al exdirector de Cali, Mariano del Río Uribe? ¿Eso sí no le parece raro? Porque en ese orden de ideas, digamos, ¿será que le va a sorprender entonces que le diga que Dilian, antes de ser gobernadora, fue investigada por la Corte Suprema de Justicia ya que creían que tenía vínculos con los paramilitares y que se había visto beneficiada por la presión de ellos cuando estaban cursando las elecciones del 2002? Porque si eso sí le parece extraño, entonces déjeme decirle que en el 2018 esa misma investigación fue archivada por la Corte el mismo año que llegó Iván Duque, ya que ellos habían dicho que no tenían pruebas suficientes. Pero déjeme decirle una cosita, hay un dato por ahí. Recuerde que Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, ya fue aceptado en la JEP y mencionó a más de 300 personas que tienen altos cargos y que lo habrían ayudado en su expansión paramilitar. Pero, quién sabe, quizás dentro de esos 300 nombres esté Dilian Francisca Toro, ya que recuerden, Dilian apoyó a Uribe cuando quería su reelección y esa misma reelección, según el ex jefe paramilitar, fue apoyado por las autodefensas. Ya el tema de negociaciones, bueno, era múltiple el acuerdo que se hizo en aquel momento. Recuerdo que era para, incluso el título tenía como para refundar la patria, algo así, no recuerdo con exactitud. Entonces, para estas elecciones, incluso en el año 2002, y es algo importante a saber porque no solamente se dio a nivel regional, sino también a nivel nacional. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Pero les ruego que podamos hacerlo en audiencia. Ahora bien, retomando la campaña de Dilian, ella solita aportó más de 1.000 millones de pesos a su campaña, cuestión que inevitablemente me hace preguntar, ¿de dónde habrá sacado tanto dinero? ¿Será que eso tiene que ver con las denuncias del senador Ariel Ávila, en donde mencionó una posible nómina paralela en INVIMA? Recientemente, cuando el clan de las Monas comenzó a gobernar el Valle del Cauca hace poco más de una década. Y se creció tanto esto en un fortín burocrático que se pasó más de los 1.000 contratistas y esto significa miles de millones de pesos. El 60% del total del plan anual de adquisiciones se va en contratistas y en orden de prestación de servicios.
¿Qué es lo primero que llama la atención? Y quiero que vean esta primera gráfica. Es el crecimiento del plan anual de adquisiciones de la entidad y sobre todo el crecimiento en miles de millones de pesos. Miren ustedes, pasamos de 1.337 millones en 2017 a uno de 17.866 millones en 2023, un aumento de más de 1.200% en 7 años. Se pasó de 91 contratos de prestación de servicios en 2019, 91, a 745 en 2020, y de gastar 472 millones a casi 4.000 millones de pesos, 3.773 millones de pesos en moneda corriente. Y la cosa no paró ahí, el aumento llegó a gastar más o menos 23.000 millones de pesos de este instituto. Y ustedes van a ver la gráfica de contratistas y ustedes van a decir, ah no, pero es que este año bajó. Pues este año bajó porque pues lo medimos hasta unos meses iniciales del año, pero pues espérense que pase todo el año y van a ver ese inusitado crecimiento de contratistas. Hasta aquí, pues bien, aumento de contratistas y tal, pero luego comienza Cristo a padecer sobre quién fue el director de este instituto, de este INCIBA. Y vean ustedes esta imagen de los contratistas, de sus funciones: realizar exposición sobre medio ambiente en colegios, asistir a reuniones administrativas virtuales, asistir a capacitaciones, jornadas de siembra de árboles, jornadas de recolección de basura y variedad de apoyos. Es decir, todos tienen como la misma función y es muy raro. Los sueldos varían entre 1,5 millones hasta 5 millones de pesos, es donde más varían, y los contratos, como les digo, tienen una duración de 3, 6 meses, ni siquiera hay estabilidad laboral para todas estas personas. ¿O será que ese dinero que entró a la campaña de Lilian, que puso ella solita, tiene que ver con los negocios de su familia en temas de salud? Porque sí, la gobernadora electa del Valle es una de las dueñas en estos temas. Su tía materna, Amanda Torres Toro, y su prima, la bacterióloga y epidemióloga Miyerly Torres Agredo, serían las personas que manejan los temas de la salud. La primera es dueña de la IPS Laboratorio Clínico La Acacias, y la segunda fue exsecretaria de Salud de Cali y también exgerente de la empresa social del Estado Centro en esa misma ciudad. Según el diario Criterio, la red de salud de Cali está compuesta por 5 empresas sociales del Estado: Centro, Ladera, Norte, Oriente y Suroriente, que manejan todas las IPS públicas de la ciudad. Miyerly Torres fue la gerente de una de ellas durante la década 2009 a 2019 y coincidencialmente fue la mayor contratante en 7 de las empresas que harían parte del presunto carrusel de contratación. Todas ellas tienen objeto social relacionado con el sector salud y en menos de 10 años les adjudicaron 1.663 contratos que suman más de $500 millón de pesos. Para ser más exactos, fueron 521.215 millones de pesos según el SECOP. Al parecer, Eduardo no es tan abeja como los Char para ocultar quién los financia. Uno pensaría que él y su equipo, por los años que ya llevan atornillados en el poder, tienen todo calculado, pero contrario a lo que pensábamos y a lo que encontramos con Alejandro, todo parece tener otro panorama. Lo primero que encontramos es que los 4 primos de Eduardo le dieron 1.197 millones de los 2.353 que recaudó su campaña en total. El primero de ellos, según el Consejo Nacional Electoral, es José María Verano de la Espriella, quien donó 95.150.000 pesos. Averiguando, encontramos que es gerente de una empresa que tiene como actividad económica las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Esta empresa se llama Gruber SAS y también tiene además a alguien muy cercano al hoy gobernador, y es la esposa Liliana María Borrero, quien registra en esta empresa como primer suplente del gerente. En Gruber SAS también está otra donante de la campaña, María Claudia Oreta Ariza, quien dio 30 millones de pesos. Registra como gerente de Lubricantes Colombianos Plucol, una refinería de petróleo, y también como representante legal suplente de Lubricantes Técnicos, empresa que tiene la misma actividad económica que Gruber. Y además, en esta misma empresa, también la esposa del hoy gobernador repite puesto como gerente suplente. El segundo primo que encontramos es Alexandra Verano, aportó 120 millones de pesos a la campaña. El tercero de ellos
es Luis Fernando Buitrago de la Rosa, gerente de Buitrago Montoya e Inversiones Montoya, ambas dedicadas al transporte de carretera. Él dio 120 millones de pesos. Y por último de los primos se encuentra Victoria Eugenia Verano, quien entregó 155 millones de pesos. Otro de los donantes a la campaña es Jorge Alberto de Castro, gerente de Inversiones Sexta, una empresa reciente que tiene como actividad económica la administración empresarial como consultoría profesional. En esta empresa también se registra María Victoria Aguilar Cadavid, otra donante a la campaña que dio 150 millones de pesos. Ella en esta empresa es representante legal suplente. Sin embargo, en Inversiones Marimar, empresa que tiene como actividad económica la misma de Gruber, aparece como gerente. El Banco del Occidente también se sumó a la campaña de verano y les donó 800 millones de pesos, al igual que la empresa de Etiquetas de Colombia, quien les dio 54 millones. Esta empresa tiene como gerente a César Uparela Ortega, hombre que además de ser elegido como miembro de la Junta Directiva COPI, como vicepresidente del Capítulo Atlántico y miembro de la Junta Directiva Nacional en representación de la región Caribe, también es miembro de la Junta Directiva de ASEMI, Asociación de Ingenieros del Atlántico. Estos fueron los personajes que financiaron la campaña electoral de Eduardo Verano de la Rosa, el hoy gobernador del Atlántico. Elvia Milena San Juan es gobernadora del Cesar y llegó gracias al apoyo de Cielo Génico, la 4 veces primera dama del departamento que ha sido vinculada al paramilitarismo y que hoy día se encuentra prófuga de la justicia, ya que al parecer la advirtieron que la estaban buscando por el secuestro y el asesinato de 2 contratistas, Jorge Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza. El apoyo que le dio Cielo Génico y su clan político a la exalcaldesa de San Juan permitió que esta vez obtuviera 230.000 votos, los cuales según registra el CNE se dieron en una campaña política que solo gastó 93 millones de los 100.800.000 pesos que esta recibió, un valor muy ínfimo para justificar todo este gasto, ¿no creen ustedes? Los financiadores de esta campaña fueron 2 personas, el esposo de Milena, Luis Abraham Frogroso, que le dio 100 millones, y William Romero, que dio los otros 800.000 pesos. Él, William, aparece como exgerente de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras en el 2018 y también aparece como alguien muy cercano a José Alberto Génico Zuleta, el mismo que supuestamente habría comprado votos en el 2018. Cabe señalar que Elvia Milena San Juan, al igual que varios integrantes de su clan político, también ha estado relacionada con delitos de compra de votos. En el 2019, mientras era alcaldesa de San Juan, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de intervención en política, ya que habría presionado a un concejal ese mismo año para que renunciase a su cargo y votase por ella. Además, también ha sido imputada por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales por presuntamente haber celebrado de manera irregular un contrato de compraventa de un lote a favor de la administración municipal con Juan Gerardo Arzuaga, un contratista que estaba inhabilitado. Este segundo hecho, según información que tenemos hasta el momento, aún no logra ejecutar las audiencias en su contra, ya que en diferentes ocasiones estas han sido aplazadas, cuestión que inevitablemente nos hace recordar lo que pasó con Cielo Génico y el magistrado Farfán, el cual demostraría, de ser cierto el caso, que los Génico tienen poder en todo lado. Recordemos, hay un expediente de la Corte Suprema de Justicia en donde muestra cómo la matriarca de los Génico le dice a su sobrino José Alfredo que el magistrado Francisco Farfán le está dando información sobre las chuzadas a sus líneas telefónicas. Esto en medio de una investigación por esa supuesta compra de votos con el señor José Alfredo Génico. Ahora bien, la llegada de Elvia Milena a la gobernación del Cesar no sería cosa extraña para ella, ya que ella antes ya había trabajado ahí desde el 2020, cuando fue convocada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Allí fue asesora de asuntos interinstitucionales, secretaria encargada de Cultura y Turismo del Cesar y también como secretaria general. Sin embargo, esperemos que esa misma convocatoria que hizo Luis Alberto Monsalvo para que llegase a la gobernación no vaya a ser excusa para que tome los pasos de este señor y así también llegue a ser una de las personas que se roba la plata de la comida de los niños en los colegios. Porque sí, Luis Alberto Monsalvo ha sido acusado de eso, de robar el PAE. Y hablando de Cielo Génico, la matriarca del clan, recordemos que es hija de Lucas de Jesús Génico Navas, un contrabandista marimbero en la Alta Guajira que invertía sus ganancias en ganadería. Ella es hermana de Lucas,
Jorge, Nelson y Pepe Génico. Su familia incursionó en la política con Lucas, que fue 2 veces gobernador en el Cesar en los periodos 92-95 y 98 y 2000. Sus hermanos, Jorge y Nelson, han sido nombrados por líderes paramilitares como Salvatore Mancuso y también han sido señalados de ser contrabandistas y los principales impulsores de la llegada del paramilitarismo al departamento del Cesar. Jorge Génico fue asesinado en el 2001 por Jorge 40, un supuesto socio de él que curiosamente habría sido la persona que facilitó los sicarios para que Cielo Génico asesinase y secuestrase a los 2 contratistas Jorge Alberto Hernández y Alberto Mendoza. Y por último, Pepe Génico, su otro hermano, llegó al Senado el 23 de julio del 2001 y firmó el Pacto de Ralito, un acuerdo de más de 100 dirigentes políticos de la costa caribe con lo que buscaban refundar la patria basándose en los ideales paramilitares. Fue investigado por esto, pero luego su proceso se archivó. Un exmilitar que persiguió al jefe del clan del Golfo será gobernador, y yo me pregunto, ¿acaso olvidaron lo que dijo Otoniel en la JEP? Uno allá, pues, todos esos pueblitos de municipios, comandos de policía, allá está en nómina casi todo el mundo todavía. Y a veces comandantes de las mismas zonas, cuando estaban en operación, pues los comandantes que iban con las tropas, cogían una persona por ahí, la informaban y una vez hacían la baja, que para el permiso se andaba pues en las operaciones que se hacían en conjuntos diarios. Con el batallón que llegara a la zona, de una vez se lo presentaban al comandante de la región y una vez era operación contra la guerrilla. Y mucha información del mismo, pues así era que se trabajaba, desde la fuerza pública, la gente de inteligencia, le pasaba mucha información a la gente de la organización para los trabajos que iban a hacer. Otoniel dijo que los militares estaban en la nómina de las AUC. Otoniel dijo que también los paramilitares patrullaron con los militares y también dijo que tenían operaciones conjuntas y que cometieron asesinatos y masacres juntos. Otoniel lo dijo en la JEP y ahora ese excomandante que presuntamente lo persiguió va a ser gobernador del Santander. Se trata de Juvenal Díaz Mateus, el excomandante de la 7ª Brigada del Ejército, quien salió del cargo y de la institución en el año 2022 tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y su decisión de cambiar la cúpula militar. 35 años de carrera, 35 años, día y noche, 24 horas del día, con el uniforme puesto, solucionando problemas, hablando con los soldados, yendo a los problemas más complicados en Chocó, en el Bajo Cauca, bloqueos de vías. Usted como que se mete en esa vida y usted dice, bueno, 35 años, yo pienso que me puedo adaptar. Al salir del cargo, decidió tomar la gobernación del Santander y aunque en principio recogió firmas con su movimiento Es Tiempo para no tener así el apoyo de ningún partido, fue avalado por el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador, Movimiento Salvación Nacional, Verde Oxígeno, Creemos, Colombia Justa Libres y por último, el Centro Democrático. Con este apoyo y una inversión de más de 990 millones de pesos a su campaña política, logró obtener una votación inédita de 423,000 votos. ¿Estarán presentes en su gobierno los partidos tradicionales? Bueno, como le dije, va a ser un gabinete totalmente técnico. Podrán tener participación, pero con ese criterio. Como lo dije en la campaña y como lo dije claramente, el que me ayuda a ganar, me ayuda a gobernar, pero bien. Yo no voy a entregar islas, secretarías. Lógicamente que hay representación política, además que usted tiene que tener gobernabilidad. Juvenal tiene 35 años de experiencia en el ejército, pero adivinen que no tiene ni un solo día de experiencia en cargos de elección popular, pero sus hermanos sí, como por ejemplo Luis Eduardo, que es en estos momentos representante de la Cámara por el Partido Conservador, y el otro, que es Iván, un personaje que también llegó a cargos populares, pero en cambio, fue condenado por el tema de la yidis política. Sí, el mismo caso que permitió la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, personaje quien también apoyó la campaña del general Juvenal Díaz Mateus. Hoy queremos que el señor general Juvenal Díaz Mateus, elegido por usted, gobernador de Santander. Presidente, ¿me va a referir a qué vamos a hacer con la seguridad? Ahora bien, que Juvenal tenga el apoyo de los partidos tradicionales y de su presidente, como lo llama él, hace que varios personajes indudablemente se posen en su nueva administración, como el conservador Alfredo Marín, que con su familia ha vivido durante mucho tiempo en puestos públicos, también como el apoyo del clan político Aguilar,
con el gobernador Mauricio Aguilar, quien antes fue avalado por los conservadores para su gobernación y quien además, según dicen varios críticos políticos, fue el promotor tras bambalinas del hermano de Juvenal, Luis Eduardo. Si usted me demuestra que el general Díaz, tiene algún acuerdo con los Aguilar, yo renuncio a la candidatura a general Díaz. Espera, déjeme hablar. Respire, calmado, tranquilo. No a llorar. Aquí está. Mire, sea coherente. A ver, es el reto con los Aguilar. Vamos uno por uno. Por el lado del uribismo, los caciques políticos que se sumarían con esta victoria juvenil serían el exdiputado de Santander, Iván Aguilar. Si usted no conoce a este hombre, es muy reconocido ya que aparece en unos audios donde habla con Ñeñe Hernández diciendo que ya tienen presidente y que ya tienen amigo. Oye, Ñeñe, ¿sabe que yo lo presento? No, yo también, ustedes. ¿Cómo va a salir bien? Tenemos presidente. Tenemos presidente, tenemos amigos. El otro que llegaría del uribismo sería Alirio Villamizar Afanador, quien perdió su curul en el 2009 por una orden de la Corte Suprema de Justicia tras investigaciones por tráfico de influencias y el caso del carrusel de las notarías. También el hijo de Alirio, Óscar, quien es representante a la Cámara, se sumaría a esta victoria. Por el lado liberal estaría el exgobernador Mario Camacho Prada, a quien la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 7 años por peculado, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. Y por el Partido Cambio Radical lo acompañarían el exsenador Bernabé Celis Carrillo, quien previo a las elecciones de 2018 protagonizó un caso de presunta violencia intrafamiliar. Le voy a contar qué es el volteo de tierras y por qué dicen que el gobernador electo de Cundinamarca es un corrupto. Pero antes de ello tenemos que hacer dos distinciones: la incorporación de suelos y volteo de tierras. La incorporación del suelo alude a una actividad perfectamente legítima regulada por la Ley 388 de 1997, la cual permite a cualquier municipio o distrito colombiano ampliar sus perímetros urbanos o habilitar suelos no desarrollados como agrícolas y ambientales para facilitar la construcción de infraestructura de servicios públicos, vivienda, comercio u otros servicios. Estas incorporaciones se hacen por medio de la modificación del plan de ordenamiento territorial y tienen que tener sí o sí estudios técnicos, ya que lo que se va a cambiar son zonas que preservan la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. En cambio, el volteo de tierras es todo lo contrario, es una actividad ilegal que modifica sin fundamento técnico el plan de ordenamiento territorial para que los suelos agrícolas o ambientales pasen a la urbanización y así estos aumenten sus precios exponencialmente. Básicamente lo que hacen es comprar esos terrenos rurales o ambientales a precios muy bajos para después modificar las normas del uso del suelo para convertirlos instantáneamente en tierras urbanas y provocando así que suban sus precios. Al venderse nuevamente, los involucrados obtienen una significativa ganancia producto de la brecha entre el valor del suelo rural y el del suelo urbano. Este fenómeno de corrupción se lo achacan al hoy otra vez gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y quien realizó las denuncias fue el entonces senador Carlos Fernando Galán, sí, el hoy alcalde de Bogotá, que va a tomar posesión el próximo año. Galán mencionó en el 2017 que al parecer se estarían sobornando concejales y funcionarios de la CAR, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, los cuales al parecer fueron sobornados para cambiar así los suelos y poder después construir viviendas, edificaciones, servicios públicos y cualquier otro tipo de cosas, las cuales, como vimos, no son legales. Pues usted lo sabe, era parte de Cambio Radical y siendo miembro de Cambio Radical en el Senado hace más de 4 años, hice la investigación sobre irregularidades en general, no solamente lo que se llama volteo de tierras, sino en general licencias ilegales, una serie de investigaciones que involucraban en las denuncias que recibimos a diferentes actores. En algunos casos, por ejemplo en el caso de Funza, vimos cómo, por ejemplo, hubo unas licencias que al parecer se entregaron de manera ilegal, que no cumplían el POT del municipio. Un tema con la contratación para el estudio del cobro de plusvalía que tuvo al parecer irregularidades, y eso lo denunciamos, y eso llegó a una investigación en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que esas investigaciones en las cuales denunciamos, entre otras cosas, posibles irregularidades cometidas por Jorge Rey, pues no fueron investigadas a fondo. Yo creo que eso se quedó a mitad de camino.
y creo que vale la pena que la justicia revise eso y evalúe si hay argumentos o no para continuar las investigaciones. Lo que cuestiona el hoy alcalde de Bogotá es que Rey, en su penúltimo día de la alcaldía de Funza para el periodo 2008-2011, firmó el decreto con el que se establecían los montos por plusvalía que deberían pagar algunos de los propietarios de predios del municipio. Esto por el aumento en el valor del suelo generado por las acciones urbanísticas. Y uno se pregunta, ¿qué es plusvalía? Pues es el incremento en el valor del suelo que se da cuando la administración distrital define nuevos aprovechamientos del terreno. Un ejemplo: Juan Pablo legalmente se beneficia del cambio del uso del suelo y su propiedad, que valía antes 200 millones de pesos, ahora vale 300. Esa diferencia de 100 millones de pesos que hay es el valor que se tendría que pagar al Estado por el beneficio que tuvo Juan. Ahora bien, Galán denunció que Rey, luego de firmar esto, dejó a su sucesor Jorge Machuca, hoy gerente de la licorera de Cundinamarca, para que expidiera una resolución que daba una licencia urbanística para construir el Parque Industrial San Predo. Lo que se cuestiona es que el espacio a intervenir cambia en dichos administrativos que se desprenden de la licencia. Uno de ellos dice son 168.950 metros cuadrados y el otro acto administrativo menciona que son 179.234 metros cuadrados. Pese a eso, en los documentos no varía el valor que se debería pagar en las plusvalías. Por esto, el empresario Mario Angulo y Adriana Orozco Quecano, exsecretaria de Planeación de Funza durante la alcaldía de Jorge Enrique Machuco, ahijado político de Rey, fueron condenados. Para que haya volteo de tierras, necesariamente debió haber existido ajuste o modificación de los usos del suelo en un municipio. Y durante mi periodo de gobierno no cambié usos del suelo, no modifiqué ni un metro cuadrado de tierra, no presenté ningún proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal para modificar el ordenamiento del territorio. Y lo he dicho muchas veces, no ahora, desde el primer señalamiento. Y Carlos Fernando Galán lo sabe. ¿Cuál es el objetivo de seguir mintiendo? No lo sé. Ahora, ¿qué sí hice? Fue recibir 534 millones de pesos para las elecciones de 2015, en donde los donantes eran personas naturales o empresas relacionadas con la construcción, lo cual nos deja muchas dudas, ya que esta forma de corrupción lo que permite es que varias constructoras aporten dinero a las campañas de concejales y alcaldes para que luego ellos, con las modificaciones que hacen al POT, les den tierras o dinero. Y además, cabe señalar también que esta práctica, al tomar reservas naturales o zonas protegidas, lo que hace también es que las condiciones de vida sean más complicadas, tal como pasó en Cota, cuando se descubrió que a raíz de este problema de corrupción se estarían quedando sin agua. Y la pregunta que todos se hacen: ¿cómo hijueputas Jorge Emilio Rey va a ser otra vez gobernador de Cundinamarca si lo investigan por estos temas? ¿Cómo va a llegar a la gobernación así? Y la respuesta es fácil. El investigador anticorrupción Luis Moreno llevaba dichas investigaciones, pero curiosamente después fue condenado por el Cártel de la Toga. Yo quiero entender por qué hijueputas Bancolombia y Argos le están dando más de 1.600 millones de pesos a la campaña de Julián Rendón para que sea gobernador de Antioquia. ¿Acaso eso tiene que ver con el GEA, el grupo empresarial antioqueño que quiere tomarse a Julián para así poder tener en sus manos lo que sería EPM, o esto tiene que ver con otra cosa? Sin embargo, antes de responder a esa pregunta sobre si hay intereses o no del GEA, vamos a mirar quiénes fueron los que le donaron plática a Julián para que éste llegase a ser hoy el gobernador electo de Antioquia. De primeras, nos encontramos con el señor David Palacio Parra, quien le dio 10 millones de pesos a la campaña de Julián. Este hombre, según investigamos, aparece como gestor educativo de la Comuna 5 de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Luego nos encontramos con la señorita Luz Estela Rodríguez de Sierra, quien le dio al hoy gobernador 20 millones de pesos para su campaña. Por lo que pudimos investigar de ella, aparece junto con Francisco José, otro donador de la campaña, en dos empresas, en Inversiones Ciro y también en Fundación Ciro. Además, según el Consejo Nacional Electoral, Beatriz Elena Cardona Cardona, familiar de Julián, le dio 47 millones de pesos para su campaña y ella aparece como gerente suplente de una empresa, Inversiones Carren, empresa a la cual aparece el hoy gobernador como socio accionista. De los particulares que más entregaron se encuentra Ana María Mejía Mejía, quien dio un crédito por 160 millones de pesos. Buscando información sobre ella encontramos algo que no nos cuadra, y es que en la página del Consejo Nacional Electoral aparece con los dos apellidos de Mejía Mejía. Sin embargo, encontramos otro nombre con la misma cédula de ella, registrada en una empresa llamada Menal SAS, empresa la cual no lleva mucho tiempo registrada y además la cual no tiene gran capital. Curioso, ¿no creen?
Centro Democrático también le donó plata a Julián. Aportaron con la Fundación Pensamiento Democrático 48 millones y con el partido otros 57 millones. Seguido de ellos está Ana Lucía Hoyos Orrego, quien dio 10 millones de pesos y quien aparece en una empresa llamada Inversiones Luis y Ana, donde Ana es ella y Luis es Luis Fernando Vegué Trujillo, un hombre de confianza del Centro Democrático que ha gerenciado varias campañas de ese partido en el 2014 y quien también gerenció la campaña de Alfredo Ramos a la alcaldía de Medellín en el año 2019, persona que, por cierto, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por tener alianzas políticas con los paramilitares, esto con los hermanos Castaño. Continuando con esta investigación, nos tomamos con la empresa Matic Logistic, quien dio 10 millones de pesos a la campaña, y revisando la información legal encontramos que un miembro de su junta directiva es nombrado en la investigación periodística Panama Papers, que revela personas adineradas y muy poderosas que han usado los paraísos fiscales para así ocultar sus riquezas proveniente de cualquier tipo. El nombre del señor es Federico Carlos Eduardo Vázquez Restrepo. Además, uno de los miembros suplentes de esa junta era el gerente nacional de la empresa Cementos Argos, quien en el 2018 obtuvo la medalla San José de Espeleta de Sansón. Hablando de Argos, ellos entregaron 100 millones de pesos. Recordemos que Argos hace parte del GEA, al igual que Bancolombia, quien entregó 1.500 millones de pesos. Otro de quienes también han estado en el grupo empresarial y quien también aportaron dinero a la campaña de Julián es el empresario Manuel Santiago Mejía Correa, quien dio solo 10 millones de pesos. Manuel ha hecho parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, del Consejo Directivo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y también de la Junta Directiva del Metro de Medellín. Y además, en agosto del 2020 habría renunciado a otras dos juntas, a la Junta de EPM y también a la Junta de Ruta M. Lo curioso de él es que solo donó 10 millones de pesos a la campaña de Julián Rendón, mientras que, según la Superintendencia de Sociedades, este hombre tuvo ingresos operacionales en el 2022 por más de 11 billones de pesos, ubicándose así entre las 12 empresas más grandes de Colombia, ya que él hace parte de Corbeta, la sociedad que reúne marcas como Alcosto, AKT y Catronics. Ahora bien, ya teniendo claro estos datos sobre Argos, Bancolombia y también sobre el señor Manuel, nosotros nos preguntábamos qué hacen ellos que hacen parte o hacían parte del grupo económico antioqueño donando dinero a la campaña de Julián Rendón. En ese orden de ideas, le preguntamos al representante de la Cámara por Medellín, Alejandro Toro, y esto fue lo que él nos contestó. Bueno, pues tiene el significado de algo que es histórico que han hecho ellos, y es hablar de una triada que la manejan como virtuosa, la triada de empresa, academia y los gobiernos, pero lo que no le cuentan a la gente que son las empresas de ellos, que son las universidades de ellos y que son los gobernantes que ellos les pagan las campañas y que terminan trabajando luego para ellos. Pues hay que recordar lo que es Argos. Argos ha tenido condenas, Argos estuvo vinculado a la compra de tierras despojadas por el paramilitarismo en Montes de María. Muchas de esas empresas que los han apoyado son las empresas que generaron la crisis de Hidroituango. Ya vimos lo que significa que lleguen estas personas como Federico Gutiérrez y ahora como Andrés Julián Rendón. Significa que se les entrega a estos empresarios el presupuesto, se les entrega a las juntas, ellos terminan tomando las decisiones, gastándose el presupuesto en sus propias empresas, y algo que resulta muchísimo más preocupante, que cuando hacen las cosas mal, que cuando se descubre, como pasó en el caso de Hidroituango, que utilizaron materiales de baja calidad, que se saltaron los permisos de la ANLA, pues aparecen sus entes de control también de bolsillo a cubrirlos, y los gobernantes hacer, por ejemplo, lo que hizo Federico Gutiérrez, de decir que era un caso fortuito lo que había sucedido en Hidroituango, cuando a todas luces se habían saltado todas las normas y todos los permisos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que llega al poder no el gobernante, llegan al poder grupos económicos que se terminan gastando el presupuesto y terminan anquilosándose en todas las juntas y en todas las grandes decisiones del gobierno, y es lo que seguramente pasará en esta gobernación.
Y es que posiblemente el GEA sí haya puesto platica a la campaña de Julián para así poder ejecutar la propuesta del actual gobernador Aníbal Gaviria, quien meses atrás envió una carta de EPM para que la empresa le ceda el 46.3% de las acciones que tiene en la sociedad Hidroituango, y a cambio la gobernación desistirá de las reclamaciones que están en tribunales de arbitramiento y que llegarían a los 3 billones de pesos en 2027. Sin embargo, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y expresidente de la Junta Directiva de EPM, trinó de que de esa forma y con esta propuesta querían tomarse EPM. Cuestión que ahora puede concretarse, ya que primero, Federico Gutiérrez ahora va a ser alcalde de Medellín y segundo, porque Fico ya nombró a su gerente de EPM, quien ya fue director de Hidroituango y además estuvo investigado por la pérdida de 4.3 billones de pesos. Sin embargo, antes de que se diera esta decisión, Alejandro Toro nos explicaba cómo es que debería haber sido esta junta directiva en EPM. Esperamos que esa junta defienda los intereses de todos los antioqueños y de los medellinenses en EPM y termine tomando la mejor decisión, que logramos detenerla, que logramos pararlo y que EPM quien ha recibido el mayor peso en las decisiones de lo que se ha dado con Hidroituango. Entonces, para mí sería un despropósito que hoy de nuevo se le pasara a la gobernación, cuando inclusive parte de esta gobernación ha estado en estos círculos de poder que inclusive ha finalizado en poner en riesgo EPM. Es que EPM estuvo a punto de quebrarse. Si colapsaba el proyecto de Hidroituango, EPM, y ahí comienza uno a pensar que tal vez esa sería la idea de ellos, EPM tocaba feriarla, tocaba privatizarla, tocaba despedazarla y vendérsela a privados. Así que hoy queremos también decir que vamos a seguir defendiendo EPM y hago un llamado a quienes hoy hacen parte de la Junta para que la protejan. ¿Y usted qué cree? Con Julián y Fico en la cabeza, ¿los antioqueños van a perder EPM? Los leemos en los comentarios y recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.